Amigos míos, hola, ¿qué tal? Buenos días, un besote. Hoy es 8 de septiembre, Día de la Caridad. Cachita, la patrona de Cuba, un símbolo muy poderoso y hoy más que nunca los cubanos necesitamos esa fuerza espiritual. Por eso vamos a recordar un poquito la historia de la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la Virgen de la Caridad, Ochun en el sincretismo, Cachita, como la llama el pueblo cariñosamente. Su imagen representa a la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y una cruz. Según la leyenda, la Virgen hace su entrada triunfal en la historia y en el alma de Cuba, flotando sobre las olas del mar. Año 1612 o principios de 1613 según los recuentos de la época, aunque también se habla de 1604 o 1605. Apareció en la bahía de Nipe, Holguín. Amigos míos, una posible explicación lógica puede ser que los barcos, por aquel entonces, tanto los barcos de España como del resto de las naciones europeas, solían tener una capilla para orar, celebrar misas, etc. Cuando venía una tormenta, el capitán del barco tomaba la imagen que tuviera esa capilla y la lanzaba al mar con la plegaria de que eso calmara la tormenta. Quizás esto fue lo que pasó con Cachita. Fíjense ustedes que en un texto muy antiguo dice: tras terrible, espantosa tormenta, una dulce imagen ven en alta mar. Fíjense, después de una tormenta. Los primeros en ver a la Virgen fueron 3 niños esclavos, un muchacho negro de 10 años, Juan Moreno, y 2 hermanos indios llamados Juan y Rodrigo de Hoyos. Trabajaban en las minas de cobre y venían de buscar sal de Cayo Francés, donde habían unas salinas. A este trío lo han bautizado como los 3 Juanes. Juan Moreno, a los 80 y tantos años, hace una declaración cuyo texto está guardado y recordando aquel encuentro dijo: de lejos la Virgen parecía ramas secas, lo normal después de una tormenta. Luego parecía una paloma blanca por el ropaje, o sea, por las ropas. Y finalmente, cuando estuvo más cerca, dice Juan Moreno que parecía una niña o una dama. Y flotaba sobre una tablita que decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Juan Moreno en estas declaraciones dijo que las ropas de la Virgen no estaban mojadas y que eso le asombró tanto a él como a sus 2 compañeros. Bueno, los muchachos la cogieron y la llevaron para el hato de Barajagua. Ellos vivían por allí, le hicieron un altar a orillas del río Cauto, muy rústico, un bohío con tablas, pencas de guano, pero allí los cubanos empezaron a venerar a Cachita. Más tarde llevaron la figura de la Virgen al poblado real de Minas, en las minas de Santiago del Prado. La pusieron en la capilla del hospital de los esclavos de la mina y los pobres del pueblo. Cachita siempre con los humildes. En 1648 se creó una ermita en los altos del Cerro Maboa, donde hoy está el Santuario del Cobre. Como se pueden imaginar, es la Virgen de la Caridad del Cobre por el poblado del cobre y por las minas de cobre que hay en el lugar. Los mambises le pusieron la Virgen Mambisa, especialmente a Antonio Maceo, que decía que la Virgencita había peleado con ellos en la Manigua. Además, él se llamaba Antonio de la Caridad por Cachita. Céspedes en 1868 fue con las tropas mambisas hasta el Santuario de la Caridad a rendirle homenaje. Fue a hacer la presentación de armas, fue con un sable precioso que él tenía. Analicen el enorme simbolismo de esta acción. En la Edad Media, esto era lo que hacían los caballeros antes de marchar a la guerra. Visitaban a la Virgen de su pueblo, de su ciudad, desenvainaban su espada y la colocaban a los pies de la Virgen para invocar su protección. La esposa de Céspedes, Candelaria Acosta, confeccionó la primera bandera nacional con el dosel, las cortinas que adornaban el altar de la Virgen de la Caridad que ella tenía en su casa. Es que yo me erizo.
Otra cosa, muchos mambises luchaban en la manigua con una imagen de la Virgen en el sombrero de Yarey. También existe una tradición hermosa que dice que las mujeres cosían la imagen de la Virgen en el uniforme mambí en la parte del corazón. Y de esto se deriva algo más hermoso todavía. Algunos de los mambises que murieron en combate, las mujeres iban y rescataban a la Virgencita del pecho de estos mambises, la Virgencita empapada en sangre, sangre cubana derramada por la libertad de Cuba. 30 años después del comienzo de las guerras de independencia, el 8 de septiembre de 1898, Calixto García le ofrece una misa solemne celebrando el triunfo de Cuba sobre España. Cuando Juan Gualberto Gómez visitó el Santuario del Cobre, dejó escrito en el libro de memorias que la Virgen era un emblema patrio. En septiembre de 1915, veteranos mambises le pidieron al Papa Benedicto XV declarar a la Virgen de la Caridad patrona de la República de Cuba. El Papa Benedicto acepta en mayo de 1916. El 8 de septiembre de 1927 se inauguró de manera oficial la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, y se escoge ese día, hoy, para rendirle homenaje. La imagen fue coronada canónicamente por el Papa Pío XI el 30 de diciembre de 1936. La Virgen de la Caridad Ochun Cachita se puede considerar como la madre espiritual de la nación cubana. En 1930 Ramón Peón filmó una película silente en su nombre. Alejandro García Caturla en la música y con letra de Alejo Carpentier sacaron la ópera bufa Manita en el Suelo a mediados de los años 30 en honor a Cachita. El poeta Emilio Vallagas le dedicó unos versos preciosos en su libro Nuestra Señora del Mar de 1943. René Portocarrero le dedicó un mosaico que se conserva en la iglesia de Baracoa. Miguel Matamoros compuso el son Veneración dedicado a la Virgen Mambisa. Ernest Hemingway, cuando ganó el premio Nobel, le regaló la medalla a la Virgencita. Ernesto Lecuona en 1952 le dedicó una plegaria. En Fresa y Chocolate, una película muy emblemática de Titón y Tavío, también está muy presente la caridad. Amigos míos, pero hay un momento súper místico para mí que yo quiero compartir con ustedes. El 20 de noviembre de 1959, la Virgen de la Caridad visitó La Habana. Fue en el contexto del Congreso Nacional Católico, congreso que iniciaría el choque entre la Iglesia Católica y, bueno, estos bandoleros de la sierra. De hecho, durante esa visita de la Caridad del Cobre a La Habana en 1959, se dice que más de 1 millón de personas se reunieron en la Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución. Más de 1 millón de personas y todos gritaban caridad, caridad, caridad. Pero lo fascinante era que coreaban esto en honor a la Virgen de la Caridad, pero también para oponerse a los fusilamientos masivos que estaban haciendo los dinosaurios y para oponerse a la consigna de los revolucionarios, que ustedes saben lo que gritaban era paredón, paredón, paredón. Los revolucionarios en su onda de violencia, destrucción, más de 1 millón de cubanos con Cachita en el corazón y en la mente gritaban caridad, caridad, caridad. Yo te lo juro que hermoso. Pero les voy a hacer otra anécdota que les va a poner los pelos más de punta todavía. Mira, casi nadie quiere recordar esto porque es una cosa demasiado perturbadora. En aquel Congreso Nacional Católico de 1959, la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, se decapitó, señores, perdió la cabeza. Cuando la sacaron en la carroza para llevarla a la misa, su cuello chocó con un cable del tendido eléctrico y se le cayó la cabeza. Señores,
Esto le ocurrió a la patrona de Cuba el mismo año que comenzaba el desastre revolucionario. Fue una señal terrible, y viendo ahora lo que hemos sufrido estos 63 años, este suceso me estremece. Pero ahora escuchen esto, amigos míos, miren. 39 años después, en 1998, volvió a ocurrir algo fascinante. La misa del Papa Juan Pablo II en la Plaza de la Revolución. Un domingo, 25 de enero de 1998 a las 10 de la mañana. De repente el Papa Juan Pablo dice que Cuba necesitaba libertad. Oye, cuando el Papa pronunció esta palabra, fue como si un chispazo de energía mística sacudiera a los cientos de miles de cubanos que estaban allí reunidos, y todos empezaron a gritar. ¿Qué a gritar? A tronar. ¡Libertad! 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 Bajo la mirada de un Fidel Castro súper contraído, pero también bajo la mirada de la Virgen, la patrona de Cuba. La patrona de Cuba vencía al tirano en su propia cara y demostraba de qué lado estaba el corazón del pueblo cubano, como cuando salía ensangrentada del pecho de los mambises que luchaban por la libertad. Amigos míos, hoy la imagen original de la Virgen de la Caridad se conserva en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Con este video quiero rendirle homenaje y pedirle que no nos abandone, que nos acompañe y proteja a todos los cubanos, Cachita, a todos los cubanos que están dentro con hambre, con apagones, con miseria, con enfermedades, a los cubanos que estamos lejos, extrañando nuestra tierra, a los cubanos que estén ahora mismo cruzando selvas, ríos o en una balsa atravesando un mar infestado de tiburones. No nos abandones y ayúdanos a conquistar la libertad de Cuba. Hasta la próxima.